Bienvenidos. Continuamos con el curso de legislación laboral del Infotep segundo semestre. Vamos a iniciar hoy una unidad nueva, la cual corresponde a prestaciones sociales. Entremos en materia de inmediato entonces. En lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, pues obviamente voy a iniciar con sus generalidades y concretamente, obviamente, con su definición. ¿Cuál es el concepto de las prestaciones sociales? Entonces, adicionalmente al salario existe un conjunto de beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores con el fin de cubrir algunos riesgos, y a esto se le conoce normalmente como prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen su origen y causa en la relación de trabajo y constituyen una contraprestación a cargo de los empleadores. Entro a definir qué significa contraprestación. Es un servicio o pago que una persona o entidad hace a otro en correspondencia al que ha recibido o debe recibir. Les recuerdo la definición de lo que es salario. Dice que es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios prestados. Entonces, en este caso funciona a la inversa, es una contraprestación, la cual emana desde el empleador, ¿no? Obviamente. Y de inmediato pues pasamos a la parte en la cual especificamos exactamente a qué atienden. Entonces nos referiremos únicamente a las creadas por la ley, ya que en esta materia la voluntad unilateral del empleador, los pactos colectivos y las convenciones colectivas y los laudos arbitrales pueden establecer las llamadas prestaciones extralegales que complementan el régimen mínimo previsto por la ley. Entonces aquí están pues la mayoría en este gráfico que está acá. Observamos en cuanto a lo que tiene que ver cuáles son los beneficios extralegales en Colombia, ¿no? Aparecen los salariales, aparecen los no salariales, entre otros tantos más. No está de más recordarles que para lo que tiene que ver con liquidación de prestaciones sociales en materia laboral, pues obviamente, ¿no? Los años, ya saben, tienen 360 días y los meses van a tener 30 días. Debemos tener en cuenta en lo que tiene que ver con la liquidación de prestaciones sociales, que las prestaciones sociales, tienen un contenido económico, pues el cual va a ser en dinero o en especie y definitivamente va a estar complementando lo que es el salario. ¿Cuáles son las clases de prestaciones sociales que existen? Bueno, se han agrupado de la siguiente manera, ¿no? Existen las primeras de ellas, que están a cargo del empleador, entre otras, prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantía, interés sobre cesantía, descanso remunerado durante la lactancia, esto para el caso de las maternas, obviamente, vacaciones, que no son precisamente una prestación social, pero más adelante les hablo sobre eso, y auxilio de transporte. En cuanto a las que se encuentran a cargo de las entidades de seguridad social, pues está enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional, accidente de trabajo, pensiones, prestaciones por muerte, atención inicial de urgencias, atención al recién nacido. Y a cargo de las cajas de compensación familiar está el subsidio familiar, está el subsidio al desempleo, lo cual viene siendo una protección al cesante, de lo cual también explicaré un poco más adelante. Bueno, por la persona o entidad que las tiene a cargo, hemos clasificado de esta forma lo que son las prestaciones. Como les decía, las prestaciones no son previamente una prestación social, sino es otro tipo de pago, ¿no? Solo que también se encuentra a cargo del empleador. A manera de nota, hay que tener en cuenta que si el empleador no afilia al trabajador, las prestaciones quedan a su cargo, por muy bravo que se ponga, por muy enojado que esté, ¿no? Las prestaciones sociales, cuando el trabajador se encuentre incapacitado, deberán ser reconocidas y remunerarse con el valor del salario que el trabajador devengaba en el momento que inicia la incapacidad o que inició la incapacidad. Aquí está, pues bueno, supongamos si fuera un salario de 1.000.000 de pesos, al momento de incapacitarse, pues sus prestaciones se liquidarán sobre esa base salarial. En los lugares donde funcionan las entidades de seguridad social, estoy hablando de lo que es la subrogación de riesgo, ya les explico esto qué es. Entonces, donde funcionan las entidades de seguridad social, ¿no? Dependiendo de la región del país, y previos los trámites de inscripción patronal, puesto que el patrón tiene que inscribirse para poder cumplir con estos pagos, y
afiliación individual de los trabajadores, el empleador queda relevado de la obligación de atender las prestaciones sociales que a continuación se enumeran. Entonces, ya sabemos, donde haya cubrimiento de las entidades que se encargan de lo que tiene que ver con la seguridad social, el empleador queda relevado de atender dichas prestaciones. ¿Cuáles son estas prestaciones de las cuales se subroga? Enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional, accidente de trabajo, como en ese GIF que están viendo ahí. Todavía me sigo preguntando qué fue lo que intentó el operador de ese elemento de maquinaria pesada. Seguro de vida colectivo, pensión de vejez, pensión de invalidez, prestaciones por muerte del trabajador. En el caso de incumplimiento de la obligación de afiliación de los trabajadores en cuanto al régimen de seguridad social, pues adivinen qué pasa. El empleador está comprometido a amparar a los trabajadores en las contingencias de las cuales se haría cargo la entidad de previsión social respectiva. De modo que entonces, pues bueno, ya sabemos, en caso de que este señor incumpla con sus obligaciones, pues entonces le toca responder a él por aquello por los cuales las entidades de previsión social estarían entrando a responder. Igual sucede en los sitios donde no opera ninguna entidad de previsión social. Una vez más, es el empleador quien queda comprometido y obligado a responder por esta parte. Vamos entonces con el primer grupo de prestaciones sociales, que como les había dicho antes, son aquellas que se encuentran a cargo del empleador. Entonces, vamos con la primera de ellas, que viene siendo la prima de servicios. En cuanto al concepto de la prima de servicios, es una prestación social que corresponde a un pago que hace el empleador al trabajador para que de alguna forma el empleado también disfrute de las utilidades arrojadas por la empresa. Sin embargo, debemos aclarar que dicho pago es obligatorio y que, aun cuando la empresa no obtenga utilidades en algún periodo, deberá pagar a sus empleados la prima de servicios. Les amplío un poquito en lo que tiene que ver con esta parte. Si bien el concepto nos habla en esta diapositiva, ¿no?, de que es un pago para que de alguna forma el empleado también disfrute, ¿no?, de las utilidades, de las ganancias de la empresa, el empleador no podrá decir al momento de pagar la prima que como las utilidades no fueron buenas, va a dejar de pagar las primas. La obligación se mantiene independientemente de cómo estén las finanzas de la compañía, pues a menos que ocurra algo como que se declare en quiebra. ¿Qué empleadores deben pagar esta prestación, no, la prima de servicios? Absolutamente todos, ¿no? No hay trabajadores que estén excluidos de la prima de servicios, de manera que todo aquel que tenga un contrato de trabajo tiene derecho a ella independientemente de la duración de dicho contrato. ¿Cuál es la cuantía de esta prestación? Bueno, la cuantía mínima de la prima legal de servicios depende del capital de la empresa de la siguiente manera. Se pagarán 30 días de salario en forma semestral por partes iguales y proporcionalmente por fracción si se trata de empresas con capital de 200,000 pesos o más. No me equivoqué, así lo dice la norma. Empresas con capital de 200,000 pesos o más, una cosa que pues parece verdaderamente irrisoria, porque cualquier empresa tiene un capital superior a los 200,000 pesos, no basta con que tengan un computador portátil, basta con que tengan una tablet y pues bueno, ya pasan los 200,000 pesos, ¿no? Siguiendo con esta parte, entonces, en el caso B, 15 días de salario pagaderos en forma semestral por partes iguales y proporcionalmente por fracción si se trata de empresas con capital hasta de 200,000 pesos. Entiéndase, los que están por debajo de 199,999, ¿no? Entonces, si el salario mensual es de 1.000.000 de pesos, estos no pagarán 15 días, como en el caso de las empresas que están por encima de 200,000 pesos, sino que solamente pagarán la mitad, 7,5 días de salario, de modo que serán 250,000 pesos, ¿no? Esta prima restringida, pues la verdad tiene muy poca aplicación. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿cuántas empresas quedan en el país cuyo capital se encuentre por debajo de 200,000 pesos? La prima de servicios correspondiente al primer semestre del año se paga a más tardar el día 30 de junio y la del segundo semestre se cancela dentro de los primeros 20 días de diciembre.
¿Cómo se computa el tiempo de servicios? Bueno, el trabajador adquiere el derecho proporcionalmente según el tiempo trabajado. Mientras más tiempo trabaje, pues así, ¿no? De manera proporcional va a crecer también su prima de servicios. Quiere decir que hay lugar a su reconocimiento para los trabajadores que hubieren trabajado o trabajar en todo el respectivo semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado. Y la terminación del contrato haya sido con o sin justa causa y debe cancelarla toda empresa o empleador que desarrolle una actividad que se traduzca en un resultado económico. O sea, todo el que genere ganancias está en la obligación de cumplir con el pago de esta prestación social que es la prima de servicios. No se descuenta para la liquidación de la prima de servicios el tiempo de las incapacidades por enfermedad y de la licencia por maternidad, porque estos eventos no suspenden el contrato de trabajo. ¿Cuándo se pierde el derecho a la prima de servicios? La Corte Constitucional eliminó una desigualdad que antes decía que el trabajador que fuera despedido con justa causa, por ejemplo, por haber tenido un descuido y haber hecho que alguien más se lesionara, o por haber causado directamente un daño, en fin, bueno, en este momento ya no es posible, o sea, ya no queda comprometida la prima de servicios, de cualquier forma se la tienen que pagar. Lo anterior implica que actualmente la prestación debe ser pagada sin tener en cuenta la forma en que fue despedido el trabajador. Entonces, ya saben, de cualquier forma se la tienen que pagar. ¿Cómo se paga la prima de servicios? Bueno, vamos a la parte práctica. Dice, ejemplo, el señor Arturo Sandoval ingresó a trabajar el 10 de agosto de 2014, se retiró el 10 de diciembre del mismo año. Su salario mensual era de 2 millones de pesos. ¿Cuál es la fórmula a aplicar? Tiempo trabajado, en este caso fueron 120 días, si quieren pueden hacer la cuenta, multiplicado por la mitad de su salario. Si era de 2 millones de pesos mensuales, pues va a ser 1 millón de pesos, y esto dividido entre 180 días. ¿Por qué 180 días? Corresponden a los días de un semestre. Esta operación nos va a dar 666.666,7, ¿no? Entonces, la prima de servicio se cancela semestralmente, como ya se anotó, con base en el capital de la empresa, en cuantía equivalente a 15 o 30 días anuales. El pago se hace en forma proporcional aplicando una regla de 3, esta que estamos viendo acá. Como nota, les coloco, no se incluye el auxilio de transporte por ganar más de 2 salarios mínimos. Pues aquí está la misma operación que acabo de hacer con otros colores para los que son sumamente visuales, pues bueno, de pronto de esta manera queda más claro. ¿Cuál es el salario base de liquidación? Según la jurisprudencia, es el promedio de lo devengado en el respectivo semestre o en el lapso trabajado. Para determinar el salario promedio se deben tener en cuenta todas las sumas que sean salario. El auxilio de transporte forma parte de la base para liquidar la prima de servicios. Vamos con otro ejemplo más. Entonces, a un trabajador que en enero de 2014 ganaba 700.000 pesos y que en marzo se le aumentó 720.000 mensuales, le corresponderá la prima de por prima de servicios, la suma de 356.666. Esta suma se establece así. Primero, hallamos el salario promedio del semestre, ¿no? Porque resulta que fue un salario variable. Entonces, en enero y febrero se ganó 700.000 pesos mensuales. Obviamente es 1 y 2 meses, multiplicamos por 2, va a dar 1.400.000 pesos. En los meses de marzo, abril, mayo y junio se ganó 720.000 pesos, un leve aumento. Multiplicamos por 4, que es el número de meses que se encuentran acá. Eso nos va a dar 2.880.000 pesos. Al sumarlo, esto produce como resultado 4.280.000. Es la suma de los salarios del semestre. Entonces, para obtener el promedio, pues ¿qué hay que hacer? Tomar esa sumatoria y dividirla entre el número de meses de trabajo, que fueron 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso nos va a dar un total de 713.333. Entonces, para hallar lo que es la prima de servicios, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese promedio, lo multiplicamos por 180 días y lo dividimos entre 360. Eso nos va a dar 356.666, como les indicaba acá en esta parte. A manera de nota les coloco que
En este salario con el que se está liquidando ya se encuentra incorporado el auxilio de transporte. Bien, terminamos con lo que tiene que ver con la prima de servicios, la cual es sumamente fácil calcularla. Si acaso les queda alguna duda, pues me escriben y con muchísimo gusto les explico. Vamos con la segunda de las prestaciones, que es calzado y vestido de labor. Bien. ¿A qué está obligado el empleador en lo que tiene que ver con la prestación de calzado y vestido de labor? Primero, a entregar 3 veces por año al trabajador beneficiario una dotación consistente en un par de zapatos y un vestido de labor adecuados a la índole de la labor que aquel desarrolla. 2. Empleadores obligados a cumplir con la entrega del calzado y vestido de labor. Todos los que ocupan habitualmente a uno o más trabajadores permanentes. Entonces, ya saben, no basta con que uno sea contador y tenga una sola asistente. Si piensa que porque solamente tiene una se está salvando, no señor. Todos los que ocupen habitualmente uno o más trabajadores permanentes. En cuanto a lo que tiene que ver con las fechas de entrega, las dotaciones deben entregarse en las fechas que les voy a indicar a continuación. La primera de ellas, 30 de abril. La segunda, 31 de agosto. Y la última, el día 20 de diciembre. ¿Quiénes son los trabajadores beneficiarios del calzado y vestido de labor? Pues están cobijados por esta prestación los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entiéndase, quienes estén por encima, obviamente, no tienen derecho a esta prestación social. No, 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bien. Siempre que en la fecha de entrega de las dotaciones cuenten con 3 meses continuos de servicio sin consideración a la actividad que desarrollen. Entonces, ese es el segundo requisito para lo que tiene que ver con esta parte. El primero de ellos, no ganar más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El segundo viene siendo ¿cuál? Que cuenten con, que hayan laborado, ¿no?, con 3 meses continuos antes de la fecha en la cual debe darse la entrega del calzado y el vestido de labor. Se encuentran excluidos de esta prestación únicamente los trabajadores accidentales o transitorios, que ya en clases definimos quiénes son. ¿Qué obligaciones tiene el trabajador con esta prestación? Bueno, el empleado que recibe una dotación está comprometido a utilizarla en el desempeño de las labores contratadas, ¿no? Si así no lo hiciere, el empleador queda eximido de hacerle el suministro en el periodo siguiente. Entonces, el empleador deberá dar aviso por escrito sobre este hecho al inspector de trabajo para que éste se encargue de hacer las revisiones del caso y, por supuesto, de tomar la evidencia, así como están viendo esta figura aquí un poco misteriosa, ¿no? Está con una cámara en la mano. Pues no basta con la afirmación por parte del empleador, no basta que diga, oiga, este tipo en la siguiente entrega, la cual es pasado mañana, por tomar cualquier fecha, no le voy a entregar calzado y vestidos de labor porque resulta que este señor no utiliza la dotación anterior. De modo que qué pena, pero no se lo voy a entregar. No, señor, lo que tiene que hacer es comunicar por escrito sobre este hecho al inspector de trabajo de la localidad para que el inspector tome la respectiva evidencia, ¿no? O sea, entre otras cosas, es por cuestión de salud empresarial del empleador. Bien. Hay que tener en cuenta que si el contrato de trabajo termina y la dotación no fue entregada, el trabajador queda en libertad de demandar al empleador por los perjuicios causados. De modo que entonces, si el empleador pues no cumplió con lo que debía ni entregó su equivalente en dinero, lamentablemente está facultando al empleado para que proceda judicialmente contra él. Bien, listo, nos vamos con la tercera de las prestaciones sociales, que es el auxilio de cesantía, la cual es una prestación social cuyo objetivo es proteger al trabajador que queda desempleado o a quien se le termina el contrato de trabajo. Las cesantías se consideran, ¿no?, como un plus económico para un trabajador que se enfrenta a la incertidumbre de no saber su suerte en el futuro. Las cesantías, son una forma de ahorro que es aportado por el empleador y que disfrutará el empleado una vez termine su vínculo laboral.
Usted no puede pedir las cesantías a mitad de camino, ¿no? Debe ser cuando el contrato pues, ha terminado, ¿no? ¿Qué sistemas de liquidación para el auxilio de cesantía existen actualmente? Bueno, A. El sistema tradicional se aplica a los trabajadores antiguos vinculados por contrato de trabajo antes del 1 de enero de 1991, siempre que se acojan al sistema de liquidación mensual. B. El sistema de liquidación anual y definitiva con destino a los fondos de cesantías se aplica obligatoriamente a los trabajadores nuevos vinculados por contrato a partir del 1 de enero de 1991 y los antiguos que voluntariamente se acojan a él. Y el tercer sistema es la liquidación del salario integral. Vamos a definir entonces, vamos a explicar en qué consiste el sistema tradicional, que fue el primero que mencioné. En cuanto a su cuantía y aplicación, se aplica a los trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1 de enero de 1991. En este sistema los trabajadores tienen derecho a un mes de salario por cada año de servicio, ¿no? Trabajó 2 años, por decir algo, entonces un mes por acá, otro mes por acá, y proporcionalmente por fracciones de año. En este caso, la variable correspondiente al número de días será acumulativa. Segundo, liquidación y pago. La cesantía debe liquidarse A. Con carácter definitivo a la terminación del contrato de trabajo y cuando el trabajador opta por el salario integral. B. Con carácter parcial pero definitivo por prestación del servicio militar por parte del trabajador y eventualmente en los casos de sustitución patronal. A manera de nota les coloco que la sustitución de patrono consiste en el cambio de dueño de los establecimientos, negocios o empresas. C. Con carácter parcial pero como simple anticipo para lo que tiene que ver con adquisición, construcción, mejoramiento o liberación de bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos en entidades de educación superior reconocidas por el Estado, como el Infotep. Por ejemplo, recuerden que debe tener un registro ante el Ministerio de Educación, no cualquier academia de portón está dentro de los sujetos que pueden acreditar, que pueden certificar que alguien se encuentra estudiando efectivamente. Bien, en tal caso, en el caso de los que solicitan el auxilio de cesantía para lo que tiene que ver con pagos de matrículas universitarias, como dije antes, para los hijos, para el cónyuge o la cónyuge, en tal caso, el fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva. Tercera opción. Los trabajadores cobijados por el sistema tradicional podrán voluntariamente acogerse al sistema de liquidación anual definitiva, para lo cual será suficiente que lo manifiesten por escrito. ¿Qué trabajadores se encuentran excluidos y pierden el derecho al auxilio de cesantía? Primero, no tienen derecho a este auxilio. A. Los de la industria puramente familiar. B. Los artesanos que trabajando personalmente en su establecimiento no ocupen más de 5 trabajadores permanentes ajenos a su familia. Segundo, en cuanto a la pérdida del derecho del auxilio de cesantía, esta se pierde cuando el contrato con el trabajador termine por alguna de las causas que voy a mencionar a continuación. A. Por actos delictuosos contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o el personal directivo. B. Por daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. C. La revelación de secretos técnicos o comerciales o de carácter privado con perjuicio grave para la empresa. En estos casos, el empleador podrá abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta que la justicia decida.
¿Cómo es el pago parcial de cesantías en el sistema tradicional? En lo que tiene que ver con su trámite, la liquidación parcial de las cesantías del trabajador con fines de vivienda debe cumplir con el siguiente procedimiento para que el pago sea válido. Primero, debe hacer una solicitud el trabajador que está interesado en dicho retiro. Debe estar acompañada de prueba sumaria de que la cesantía será invertida en los asuntos autorizados por la ley. Formulada la solicitud de pago parcial de cesantías por el trabajador con el lleno de los requisitos legales exigidos, el empleador o el fondo privado de cesantía, según el caso, deberá aprobar y pagar el valor solicitado dentro del término máximo de 5 días hábiles. Vencido este plazo sin que se haya realizado el pago, el trabajador solicitará la intervención del Ministerio de Protección Social para que ordene al empleador o al fondo privado realizar el correspondiente pago bajo la pena de incurrir en la imposición de multas. Ahora, ¿quién impondría esas multas? Un juez de la República. El escrito contentivo de la solicitud, ¿no?, del auxilio de cesantía deberá contener nombre e identificación del trabajador interesado, valor del anticipo de cesantía o del préstamo sobre esta, y la afirmación del empleador de estar dispuesto a vigilar que el trabajador utilice su cesantía o el préstamo para adquisición, construcción, mejoras o liberación de bienes raíces destinados a vivienda. ¿Cuál es el salario base para liquidar cesantía? Esta prestación tiene un tratamiento expreso y particular que no es aplicable a otras prestaciones. Para liquidar el auxilio de cesantía debe tomarse como base el último salario mensual, siempre y cuando éste no haya tenido variación en los 3 meses anteriores. En el caso contrario y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo servido, si éste fuere menor a 1 año. ¿Cuál es el sistema de liquidación anual y definitivo de cesantías? Pues el sistema presenta las siguientes características. A. El 31 de diciembre de cada año, el empleador debe liquidar en forma definitiva la cesantía de cada trabajador, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que debe efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. Vamos con el punto B. El empleador deberá cancelar al trabajador a más tardar el 31 de enero del año siguiente los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente de acuerdo con las normas sobre el sistema tradicional de cesantía. C. El valor liquidado a 31 de diciembre por concepto de cesantía debe ser consignado antes del 15 de febrero del año siguiente en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. Cuando hablo de él, obviamente me estoy refiriendo al trabajador. ¿De qué forma? En cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija, ¿no? El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar 1 día de salario por cada día de retardo. D. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantías a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente al trabajador con los intereses legales respectivos. F. Las sumas abonadas solo podrán ser retiradas por el trabajador en los siguientes casos. A. A la terminación del contrato de trabajo. B. En los eventos en que la legislación vigente autoriza su liquidación y pago parcial para la financiación de vivienda. C. Para pagar los gastos de matrícula del trabajador, cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos por concepto de educación superior. En cuanto al pago parcial de cesantías en el nuevo régimen, la liquidación parcial de las cesantías del trabajador con fines de vivienda debe cumplir con el procedimiento mencionado anteriormente. Ya lo acabamos de ver. Para liquidar las cesantías de trabajadores amparados por el nuevo régimen se deben seguir los mismos criterios del sistema tradicional, teniendo en cuenta que el promedio será el del respectivo año. ¿Cuándo prescriben las cesantías de la Ley 50 de 1990?
Los derechos laborales contemplados por el Código Sustantivo del Trabajo colombiano prescriben a los 3 años de haberse causado. La prescripción del derecho al auxilio de cesantías se empieza a contar desde la fecha en que se termina el contrato de trabajo y no de forma anual como algunas personas han llegado a interpretar. Recordemos que las cesantías no se entregan al trabajador cada año, sino al terminar el contrato de trabajo. Es decir, que solo al terminar el contrato de trabajo el trabajador puede exigir sus cesantías, ya sea al fondo de cesantías, ya sea a su empleador. ¿Cómo se produce la afiliación a los fondos de cesantía? Primero, con la elección del fondo, ¿no? El trabajador tiene el derecho a elegir libremente el fondo de cesantía al cual desee afiliarse. Es su decisión y nadie la puede torpedear ni nadie lo puede presionar sobre ese respecto. En ningún caso el trabajador podrá afiliarse a más de un fondo de cesantía, no como en este caso que aquí están aparentemente dos. Claro, por cada contrato de trabajo y con un mismo empleador. Si es un mismo contrato, es un mismo empleador, únicamente podrá estar en en un fondo de cesantías. Ahora, si el trabajador tiene diferentes contratos de trabajo celebrados con diferentes empleadores, como estamos viendo aquí, tiene 1, 2 y 3 contratos de trabajo con 1, 2 y 3 diferentes empleadores, podrá en cada caso elegir un fondo de cesantía diferente. La verdad no me explico por qué haría alguien semejante acción, pero de todas maneras la ley permite que así se haga. Entonces, por favor, no se me vayan a confundir. Esto es únicamente en el caso de que tenga 3 contratos de trabajo y cada contrato sea con un empleador diferente. Los fondos no pueden restringir la afiliación de ningún trabajador por razón del nivel de su salario, de modo que están en la obligación de aceptarlos, así sea un ejecutivo que va rumbo a las nubes, que su carrera es meteórica, así como si es un humilde barrendero. En lo que tiene que ver con la afiliación, ¿no? Había hablado anteriormente de lo que era la elección del fondo, ¿no? En este caso es la afiliación. Dice, la afiliación de los trabajadores al fondo respectivo se produce automáticamente con la sola consignación que de sus cesantías realice el empleador. ¿Cómo se hace para retirar total o parcialmente las sumas abonadas? El retiro de la totalidad de las sumas abonadas en las cuentas individuales de los afiliados a los fondos de cesantías podrá efectuarse en los siguientes eventos. Primero, por terminación del contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa, por muerte del afiliado, por sustitución patronal, por ser llamado el afiliado a prestar el servicio militar obligatorio, porque se traslada a otro fondo de cesantías. Los afiliados independientes podrán retirar sus ahorros en caso de retiro voluntario y definitivo del fondo también. De esta manera terminamos esta primera parte de lo que es la unidad de prestaciones sociales. En la siguiente vamos a iniciar con lo que es protección a la maternidad. Bueno, gracias por ver el video, gracias por su amable atención y por la paciencia. Que la pasen bien.